En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos amigos una vez más a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos y amigas que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también al programa del día de hoy. Damos gracias a nuestros amigos que nos acompañan, que nos están mirando a través de las redes o que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes una vez más en la prosecución del programa de hoy. Desde ya les animamos a que puedan compartir con los demás para que puedan más personas unirse y poder participar del programa. Parece que muy bienvenidos sean todos y les agradecemos la fina gentileza de su compañía. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, el tema que tenemos para hoy de alguna manera es ese tipo de tema con el que la persona se identifica mucho. Vamos a estar tratando el tema de la religión como una realidad entre los seres humanos. Y preguntaríamos propiamente, ¿qué es la religión? ¿Por qué la religión ha ocupado un lugar tan importante en las vidas de las personas desde siempre? Y una pregunta que quizás ocupará parte de nuestro programa y con la que también algunos, entiendo, se identificarán bastante es si la religión es realmente, como sostiene la antropología moderna, el producto del cerebro humano como un resultado de pensar los procesos de la existencia, o la religión misma responde a otra realidad que podemos conocer y explicar también de manera muy satisfactoria. Este es el tema que tenemos para hoy, Pastor Contreras. Este tema es amplio, Héctor, y desde ya podemos decir que no será posible analizar el tema completo en un solo programa. También en algún momento vamos ya después a hacer una especie de estudio con lo que es las religiones comparadas, es decir, comparando diferentes religiones, incluso las denominaciones del cristianismo. En el día de hoy no nos vamos a estar basando en ese estudio comparado de las religiones. Hoy vamos a tocar solamente el tema desde el punto de vista de la religión como un fenómeno humano, como una realidad humana. Y claro que sí, podemos tal vez tocar algunos puntitos, pero no estudiaremos lo que es las religiones comparadas. Vamos a ver el tema desde el punto de vista general. Y aún desde el punto de vista general es muy amplio para ser abordado, ya que hay diferentes aspectos del estudio del mismo, como el antropológico, el sociológico, una perspectiva psicológica. Son muchos de los aspectos que inciden en el estudio del tema de la religión. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos abarcar en el día de hoy. Ya tú has presentado, Héctor, algunas de las preguntas que podemos tratar, y entonces vamos a analizar los aspectos para el día de hoy en cuanto al tema de la religión. Bien, entonces, como siempre, vamos a tratar de proveer una definición del tema que estamos abordando para orientación de nuestros oyentes. La Real Academia de la Lengua, por ejemplo, define la religión como un conjunto de creencias o dogmas que tienen que ver con la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia esa divinidad, de normas morales también para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente como la oración y el sacrificio para rendir culto a la divinidad. También se define la religión como la virtud que mueve a dar a Dios, el culto debido, como la profesión y la observancia de la doctrina religiosa, también como una obligación de conciencia o cumplimiento del deber. Lo cierto es que para algunos especialistas la religión es un tema complicado y una palabra difícil de definir, porque para la religión misma ha resultado difícil definirla per se.
Según el diccionario conciso Oxford, la religión es la creencia en un poder de control sobrehumano, especialmente en un Dios personal o dioses con derecho a la obediencia y la adoración. También, Héctor, he leído sobre la definición de religión como el conjunto de creencias y conductas de ciertos grupos que están enlazados con o lidia con los temas del el origen de la humanidad, el fin de la humanidad, el significado del universo, y también lidia con lo que es algunas ideas sobre lo que es sobrenatural, la idea de dioses, demonios, ángeles, espíritus. Y esa conjugación de esas creencias, pues llega al tema del cambio de conducta o moldeamiento de la conducta. Esa es otra de las definiciones que nosotros tenemos en la religión. Y desde el punto de vista tal vez etimológico, nos referimos a la religión a ligar otra vez. Ese sería el punto de vista etimológico, el significado etimológico de la religión, religare, ligar otra vez. Hay varios conceptos sobre el significado o la definición de religión y como tú has dicho, no hay un acuerdo para definir realmente qué es la religión. Sin embargo, de forma general está enlazado con lo que he mencionado y con lo que tú también has mencionado en cuanto a eso. Sí, algunas obras especializadas dedicadas al estudio de la religión como un fenómeno humano toman esa etimología de la palabra religare, que significa realmente atar. Y en ese sentido se estaría buscando la manera de transmitir la idea de que la religión une lo humano y lo divino. Si lo vemos desde la perspectiva del término latino relegare, entonces significaría andar con cuidado, que es otra palabra de la cual se cree que puede provenir el término religión actualmente. Y si es andar con cuidado, entonces refleja el respeto y el cuidado que se le puede tener al mundo natural también como al mundo sobrenatural, y también esa forma de proporcionarnos a nosotros una guía para cómo vivir. Lo cierto es que otros especialistas dicen que relegar significa realmente como leer de nuevo o repasar de nuevo. Es como que no se ponen de acuerdo. Incluso declaran que uno de los aspectos más interesantes de la religión es que nadie se pone de acuerdo sobre su significado, algo que, como ya dijimos, ni la religión misma se pone de acuerdo. Sin embargo, ya como para concluir esta parte en términos de definiciones, el término religión ha venido experimentando como una evolución con el paso del tiempo en términos de significado. En la actualidad, algunas obras especializadas sostienen u observan que el término está siendo aplicado de manera amplia como a los sistemas de creencia, que puede incluso incluir los que no son religiosos como el comunismo, el ateísmo, pero también pueden ser una definición tan estrecha para el significado de religión mismo como para limitarlo a una forma organizada de religión y que dejando fuera todo lo demás que no pertenece a esa forma organizada. Interesante, interesante. Así que es amplia la discusión. Es amplia discusión. Y el término de religión realmente se ha estudiado en los últimos 3 siglos, ya como término y como una especie de fenómeno que también, Héctor, va más al aspecto individual de los seres humanos, como los sentimientos individuales de los seres humanos respecto a lo divino, respecto a lo sobrenatural. Y desde ese punto de vista, entonces, ahí podíamos entrar esa definición que tú ampliabas para incluir incluso el ateísmo, que es más bien una concepción personal de lo sobrenatural, que en este caso es la no existencia de ningún Dios. Pero es interesante que todos esos componentes nos dan una idea de lo que es la religión, aunque no tengamos definido una sola cosa sobre qué es la religión, pero todos esos componentes que has mencionado y que he mencionado, pues por lo menos nos dan una idea. Y desde el punto de vista general,
cuando se habla de religión, pues ya la gente tiene en mente una institución, tiene en mente un set de creencias, tiene en mente la existencia de lo sobrenatural, pues de forma, ¿qué te digo? De forma general, eso es lo que la gente piensa, por lo menos en nuestro mundo occidental, sobre qué es la religión. So, Lo que, básicamente, la gente tiene una idea sobre qué es la religión. lo cierto es que estamos obligados a lidiar con este tema, Así es. no solo porque pertenecemos a una religión en específico y creemos que es un fenómeno real. Estamos hablando de que al mencionar el término religión, se está haciendo referencia a la institución humana más antigua que sobrevive en el mundo. Así que muchas instituciones han surgido y han caído, pero la religión permanece. Incluso algunas religiones que de pronto no quedan más que plasmadas ya en algunos paños o lienzos o en algunos dibujos de piedra, aunque han desaparecido, todavía dan testimonio de haber estado ahí. Así que cuando Bien. hablamos de religiones en el mundo, estamos hablando de las instituciones humanas más antiguas que han sobrevivido. Bueno, cuando tú hablas de la religión como una institución, tal vez, Héctor, yo hablaría de la institución más antigua, ser la familia, pero en cuanto a definir la religión como una institución, sería tal vez una parte secundaria de la definición, ya que la religión es algo intrínseco al ser humano, como ya veremos en el origen de la misma. O sea, si vemos la religión como un set de creencias y cuando hablemos sobre el origen del mismo, el desarrollo, nos damos cuenta, Héctor, que más que una institución es algo como que está intrínseco en el mismo ser humano y que después de que está en el ser humano es que ya se constituye como una institución con varios seres humanos, pero realmente desde el punto de vista de institución, digamos que lo más antiguo sería la familia, y la religión ya tiene que ver ya con lo que es interno. Incluso, Dauris, podríamos decir que la religión es más antigua que la familia, porque el hombre primero, antes de ser familia, ya era un ser religioso. Perfecto. Pero indiscutiblemente, aquí institución se está utilizando de una manera ya no quizá tan específica o técnica, sino como una manera de englobar una forma de concebir la realidad que está ahí, acompaña al ser humano y que a pesar de que el tiempo transcurre, todavía permanece y sobrevive. Es increíble que la religión sobrevive a todos los embates de la vida, a todos los avatares de la vida. Porque pensemos, por ejemplo, que en los últimos siglos la religión ha sido muy atacada. Incluso se previó que la religión prácticamente iba a desaparecer. Pero la religión lo que ha hecho es sobrevivir a esa realidad y reaparecer y reinsertarse con una fuerza que ahora termina arropándolo todo nuevamente y que para bien o para mal no puede ser ignorada. ¿Y a qué se debe eso, Héctor? Bueno, pienso que la religión, y veremos eso más adelante, Dauri, porque tenemos un punto en el programa que habla de los propósitos de la religión, las cosas que logra la religión en sí misma en el ser humano, tiende a dar propósito a la vida. Si quitamos la religión, pero no le damos otra cosa que provea los propósitos o los mismos o algunos más elevados, es evidente que la gente, después de un tiempo, va a estar defraudada. Entonces tiene que retomar aquello que le daba seguridad y que le permitía superar la crisis existencial que se experimenta en esta vida. Ya, claro, es cierto. Pero es evidente que antes de que vayamos allí, tendremos que hablar sobre tal vez el origen, y hablaremos sobre cómo surge esto de la religión, esta idea de lo religioso, cómo surge en el ser humano, Bien, cuáles son los primeros indicios en la historia que nosotros podemos ver del surgimiento de la religión. así es. Vamos a esta breve pausa, inmediatamente retornamos, abordamos ese aspecto. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hemos estado conversando sobre la religión como una realidad humana, como un fenómeno que es innegable, que
aunque sea rechazado por algunos, estigmatizado por otros, es innegable que ocupa un lugar importante, ocupa una presencia amplia en la vida de las personas, de los pueblos, de las naciones, de las familias. La religión, como per se, no es fácil de definir, pero por lo menos es evidente que está unida a una unión de lo divino y lo humano, a una percepción que tiene lo humano de algo trascendente. Al mismo tiempo se siente movido a adorar eso que es trascendente, también a encontrar una forma de rendirle culto. Y si bien la religión puede contener elementos, así en sentido general, supersticiosos, también veremos más adelante que la religión tiene muchos elementos positivos que aportarle a las personas. No es fácil quizás ponerse de acuerdo académicamente en cuanto a la definición misma, pero eso no niega la realidad de que la religión forma parte de manera inseparable de la experiencia humana y que de pronto, en lugar de desaparecer o debilitarse, algo que ha ocurrido en el pasado, está reinsertándose y reapareciendo, curiosamente, en una época predominantemente científica. Es algo que veremos también. Entonces, estamos listos para conversar sobre quizás el surgimiento de las religiones. Es evidente, Héctor, que cuando hablamos de la religión, el origen de la religión, desde el punto de vista evolutivo o de la idea de la evolución, no pareciera haber algún enlace que pudiera decir, bueno, si hablamos de la evolución, o sea, nosotros no creemos en la evolución, pero tomando esa perspectiva, ¿cuándo en el proceso evolutivo del ser humano ocurre esa idea de la religión? No se puede poner un punto en eso. Ahora bien, nosotros que creemos que el ser humano es creado, que no evolucionó como menciona la teoría de la evolución, pues entonces podemos hablar de por lo menos de los primeros atisbos históricos que podemos ver. En la antigüedad, Héctor, las civilizaciones o los seres humanos, por ejemplo, adjudicaban los fenómenos naturales a los dioses. Lo adjudicaban a fuerzas sobrenaturales. El rayo, el viento, la lluvia. Y me parece, Héctor, que parte de eso era debido a la ignorancia de saber o de conocer, digamos, ese aspecto físico del universo y de cómo surgían esas cosas. Y nosotros podemos ver que a través de la historia, pues la falta de una explicación a esos fenómenos, pues hacía que la gente diera lugar a, bueno, esto yo no lo puedo dominar y como yo no lo puedo dominar, debe haber algo más allá que está trayendo esto. Eso podemos verlo en las religiones, por ejemplo, de la antigüedad, que a diferencia, por ejemplo, de el judaísmo, a diferencia de las religiones monoteístas, notamos que ellos adjudicaban esas cosas, esas fuerzas, y entonces a veces hasta adoraban esas mismas cosas. Tenían el dios de la lluvia, tenían el dios del viento, el dios el trueno, y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos ver, Héctor, que al parecer la idea de la religión surge como una necesidad de no poder explicar ciertos fenómenos que ocurrían a su alrededor. Bien, hay dos teorías que se manejan respecto al surgimiento de la religión en relación con el ser humano. La primera teoría asume que las religiones son el resultado de mensajes divinos de uno o más dioses. Puede que sean algunos individuos que medien esta revelación, como en el caso de los profetas. Entonces, un ser supremo o una conciencia universal para algunos estarían utilizando estos medios humanos para hablar a los seres humanos. Los creyentes aceptan que su religión comenzó como una revelación directa o indirecta de la deidad.
un Dios o el cosmos. Esa es una teoría, un conocimiento de lo religioso a través de revelación. La segunda teoría enmarca la idea en el contexto de la antropología y los estudios científicos modernos o actuales, que sugieren que la humanidad creó ella misma la espiritualidad en una respuesta a una necesidad biológica o cultural. Quienes apoyan la idea, por ejemplo, de un origen biológico de la religión, esta perspectiva, creen que la religión misma surgió a raíz de la capacidad que tuvo el cerebro humano en algún momento de pensar sobre el proceso de la existencia. Y yo diría que si es así, también la filosofía es el producto de esta necesidad, porque la filosofía precisamente lo que hace es ocuparse del origen de las cosas, la razón y el porqué de las cosas. Así que la filosofía quedaría arrastrada a esta perspectiva naturalista, y nosotros como cristianos naturalmente entendemos que lo que conocemos de Dios es porque Dios se reveló y nos lo reveló a nosotros a través de su palabra y a través de la institución profética. Lo que sí es evidente, Héctor, es que el ser humano pareciera tener un gen religioso. Y digo eso porque en todas las civilizaciones, en todos los grupos humanos, siempre se ha adorado. Lo que yo mencionaba anteriormente de la adjudicación de los fenómenos naturales a fuerzas sobrenaturales por los antiguos, es precisamente esa realidad humana de la idea de lo sobrenatural. Y no hay explicación para eso, solo pensar desde nuestra perspectiva de la tradición judeocristiana de que Dios creó el ser humano con la necesidad de adorar. Esa sería nuestra perspectiva. Y fuimos creados así, con esa necesidad de adorar. Pero fuera de esa perspectiva, no se puede explicar el fenómeno de la religión, ya que en todos los grupos humanos, Héctor, el ser humano siempre ha adorado algo. Siempre ha tenido algo al cual rinde homenaje. Siempre ha tenido algo, aunque sea un palo, aunque sea una piedra, no importa lo que sea. Siempre el ser humano ha tenido como esa idea de lo sobrenatural, la idea de aquello que va más allá de lo físico. Es que aún aceptando la definición biológica del origen de la religión, nos quedamos sin una respuesta real. ¿En qué momento el cerebro encontró esa necesidad, esa realidad? ¿En qué momento al encontrarlo se convierte en una necesidad? Y luego entonces, ¿por qué empieza a ubicar cosas para convertirlo en realidades trascendentes si nada trascendente lo movió hacia eso mismo? Por lo tanto, no tenemos una definición clara. Para nosotros el asunto está resuelto. Somos criaturas de Dios, creado a su imagen y semejanza, creado para tener una relación con nuestro creador. Es evidente que Dios creó nuestra constitución biológica, física, mental y espiritual, nuestro cerebro, en condiciones que puede responder a esa realidad trascendente que él mismo representa. Así que para nosotros allí no es necesaria una definición muy técnica, ni siquiera rebuscar demasiado, porque es un hecho innato en nosotros, porque fuimos creados de esa manera. Así es. Ahora bien, Héctor, hablemos un poco sobre la función de la religión. Y uno de los primeros aspectos que quisiera mencionar en lo que es la función de la religión podría ser el hecho de que el ser humano en la búsqueda de la religión o usa la religión o la religión funge como un ente organizador de la cosmovisión. Es como que la religión da un sentido. El ser humano trata de buscar sentido a la vida y parte de ese sentido, la religión encapsula ese sentido a la vida. En el primer tema que nosotros tocamos cuando comenzamos a presentar este programa de Fe y Sociedad, que fue sobre la búsqueda de la verdad, nosotros nos pudimos dar cuenta, o estudiamos allí, que esa búsqueda de la verdad, el ser humano trata de hacerle sentido a la vida. Pues de igual forma, es la religión, es esa cosmovisión que trata de explicar, trata de responder esas inquietudes intrínsecas que nosotros tenemos
a la vida con cosas que van más allá de nosotros. Explicar la muerte, explicar el origen, ese tipo de explicar el significado, todo eso se enmarca en un cuadro religioso. Y tú mencionabas ahorita sobre parte de la definición que ahora también incluye el ateísmo. O sea, hasta el no creer en un Dios ahora llega a considerarse también como parte de una religión. Lo que te dice a ti que es esa búsqueda de hacerle sentido a la vida, lo que ahora cumple la religión, o sea, esa función de la religión de enmarcarte a ti, de darte una cosmovisión, de darte las bases para tú hacer lo que haces, para tu conducta, para tú pensar, la forma de tu pensar, la forma de tu analizar las cosas. Eso viene a ser como una especie de centro que desde ese punto de vista te da otros puntos de vista. Es que optar por el ateísmo no es dejar a un lado la religión misma, sino cambiar el foco de la religión. También. Es como encontrar un nuevo centro donde alimentar expectativas Uh-huh. o reciclar la amargura de la vida y tener la pena o la lucha de no poder encontrar respuestas. Sin embargo, el ateísmo provee menos respuestas en términos existenciales a corto y a largo plazo. Quizá a corto plazo podamos discutir, porque tú te puedes rodear de cosas que te pueden hacer olvidar lo trascendente, la importancia de algo más allá del aquí y el ahora, pero aún así, en el fondo, tarde o temprano, hay una factura que habrá que saldar. Y entonces posiblemente uno termine en bancarrota. Pero para miles de millones de personas, uno de los beneficios de la religión es que le da forma vital y le da sentido a la vida y le da un propósito y un sentido a la existencia. Por ejemplo, a través de la teología ética y la metafísica, es decir, lo abstracto, lo que va más allá de lo que podemos ver y palpar, o ya sea a través de la ceremonia y la liturgia, la religión envuelve a las personas con un poderoso sentido de significado. Se han hecho muchos intentos por definir la religión, ya lo vimos, ¿verdad? Pero la mayoría de esos fracasan ante una gran diversidad. Por ejemplo, hay un factor, aunque no podamos definir correctamente, hay un factor que une a casi toda la religión en su creencia, y es que hay una realidad más allá de este mundo material, que hay algo que es más grande que el aquí y el ahora. Uh-huh. El ateo no tiene manera de resolver esas inquietudes interiores y por más que lo ahogue, se queda sin recursos. Así es. Es cierto, Héctor. Y además, la función de la religión, hay algunas ideas que se han expresado respecto a la religión. Por ejemplo, una de las ideas más famosas, una de las frases más famosas que todo el mundo conoce de la religión es la de Karl Marx. Él decía que la religión es el opio de los pueblos, el opio de las masas. Y nosotros sabemos que la filosofía de Karl Marx se enmarca en un contexto socioeconómico, pero él decía esto de la religión, que era el opio de las masas, porque supuestamente adormecía ese sentido del dolor humano e impedía a los seres humanos que pudieran hacer algo para su propio destino, ya que le adjudicaban la historia y lo que pasaba o el futuro a un ser sobrenatural. Esa idea, pues, por eso él decía que la religión era el opio de los pueblos. Diríamos que esta es como la parte opuesta de encontrarle sentido y significado a la existencia a través de la religión. Sí. Es interesante el contexto de la declaración de Marx. Aparece después de haber dicho esto. Dice que la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. Entonces ahí donde él dice la religión es el opio de los pueblos. Sí. Claro, debemos entender a Marx porque él tiene una visión materialista de la vida. Y por lo tanto él entiende que es en el mundo material donde tú debes alcanzar la plenitud y la realización. Es como solo vivir el aquí y el ahora, pero él deja de reconocer que la religión va más allá del aquí y el ahora y del aspecto puramente materialista de la vida. Marx llama entonces a renunciar a la religión, a su dicha ilusoria,
y a la promesa de un mundo mejor después de esta vida miserable, porque él considera que la religión es un síntoma de la necesidad de ilusión que tienen los pueblos condenados a un valle de lágrimas. Para Marx, la religión pasa a ser como el discurso por medio del cual se van legitimizando las injusticias sociales. Por lo tanto, él tiene que rechazar eso. Sí. Y Vamos a una pausa, Héctor, antes de que... Sí. Entonces, vamos a volver ahora inmediatamente para continuar con estas ideas. ¿Ok? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. En la segunda parte de nuestro programa estuvimos mirando el valor de la religión, pero también cómo surge la religión. Y vimos que hay dos teorías, una que lo atribuye a lo sobrenatural, a una comunicación y a una revelación divina enfocada hacia lo humano, y otra que plantea un aspecto ya científico, antropológico o biológico que surge en el cerebro humano. Independientemente cuál posición se tome, se deja sin, por lo menos la segunda parte deja sin explicar cómo el ser humano llega a esa convicción, qué lo propicia, qué pasó en el cerebro humano que lo llevó a ese nivel. Pero también pasamos a la perspectiva de Marx, definiendo la religión como el opio. El opio es una sustancia que produce efectos alucinógenos, de adormecimiento también. Y él veía la religión como una forma de adormecimiento mental o intelectual en las personas que le impedía lograr su realización plena en esta vida. Por lo tanto, para él había que rechazar la religión. En esta parte nosotros ahora nos enfocaremos en otros aspectos importantes, incluyendo algunos tipos de concepción religiosa que tienen las personas. Héctor, yo quería tal vez decir algo más respecto a lo que es la función de la religión. Y alguien ve la religión como una especie de eje organizador de la cultura o eje estructurador de la cultura. Y la religión tiene una función de eso, como de organizar la cultura. Un sociólogo conocido como Emile Durkheim, él veía la religión como la proyección de los ideales morales más altos de una sociedad. Él veía como que en la religión era que estaba el aspecto ético y moral a lo cual una sociedad aspiraba. Y ese concepto me gusta, Héctor, por el hecho de que la ciencia per se es un método seco de ver la realidad de la vida y la explicación a cómo funciona el universo. Para tener algunos elementos éticos que puedan influenciar en la vida, debe haber algún punto de partida. Y ese punto de partida para los elementos éticos está relacionado con la religión. Por esa razón, entonces, yo creo que es importante, me gusta esta perspectiva, por el hecho de que hay mucha realidad en ese elemento de ver la religión como una especie de goal, de meta o de ente ético que le da a la sociedad como ciertos límites de hasta dónde podría llegar. Así es que
Esa es una función. Hay otra función negativa que muchos ven en la religión, Héctor, y a través de la historia se ha presentado, y es que muchos ven la religión que funciona como una especie de... que la gente lo usa para dominar a otras personas y para dominar cierto tipo de conducta, para manejar, y muchos la ven como una especie de medio para manipular. Yo estaría en disposición de creer esa definición si quienes somos religiosos fuéramos autómatas. Uh-huh. Y a través de una negación de una realidad trascendente, se nos puede condicionar como para creer de manera automática cualquier cosa que se nos diga. Pero esa definición parece presuponer que nosotros carecemos de la capacidad de razonar, pensar y evaluar las experiencias, por lo menos a la luz de la revelación bíblica. Así es. Sí, así que uno de los beneficios que se entiende también que la religión aporta es que todo aquello que ha sido tocado por lo divino ha llevado a grandes actos de generosidad. El ser humano ha sido capaz de hacer cosas increíbles movido por la religión, y no necesariamente la religión cristiana, la religión per se. Han sido hechos grandes actos de bondad, pero también se han producido grandes actos de arrogancia. Uh-huh. La religión ha traído la paz, pero también ha creado la guerra en muchas ocasiones. La religión ocasionalmente ha sostenido a los que sufren enjugándole las lágrimas, pero en muchas ocasiones también ha sido causa de esas mismas lágrimas. Uh-huh. La religión ha hecho sagrado lo común, lo mundano, pero también ha dado sentido de otro modo, le ha dado sentido a cosas en la vida que de otro modo podrían experimentarse como algo carente de significado o como algo que nos ha engañado a nosotros. Así que la religión tiene un valor increíble. Y puedo decirte, Héctor, sin temor a equivocarme, que lo que una persona hace, cómo una persona se comporta, cómo una persona piensa, cómo una persona ve la vida, el centro de todo eso es su religión. Es la religión interna del ser humano, es esa convicción religiosa que te mueve a ti a hacer lo que tú haces. Y eso es tan fuerte, Héctor, que tú vives por eso. O sea, es la cosmovisión religiosa la que te hace hacer a ti quien tú eres y hacer lo que tú haces. Así es. Tú sabes, David, que hay personas que han evaluado y han pensado el fenómeno de la religión y el comportamiento humano religioso. Por ejemplo, Martin Palmer, en la enciclopedia World Religions, fue publicada en el 2002, dijo en cierta ocasión que juntas y con el tiempo, las ideas religiosas, los pensamientos, las creencias y las prácticas, para bien o para mal, han creado el mundo en el cual nosotros vivimos hoy. Incluso el mundo actual, el desarrollo de la ciencia actual se debe a la religión cristiana. Las grandes universidades que hoy, aunque nieguen la fe, están plantadas por la influencia de la religión cristiana. Claro que sí. Muchos descubrimientos científicos que hoy son maravillosos fueron edificados sobre el fundamento de hombres que pensaron y que temían y amaban a Dios y que hicieron ciencia porque creían que el universo y los enigmas de la vida pueden ser comprendidos porque hay un ser supremo que dirige y guía a sus hijos para el bien de sus propósitos. Las instituciones más importantes de la sociedad están basadas con un sentido religioso, la educación, las universidades, los hospitales, el funcionamiento de la misma familia, tiene como centro de alguna forma el aspecto religioso. Así es. Hasta hace poco la sabiduría convencional del siglo XX asumía que la religión estaba muriendo, porque naturalmente después de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, ocurrieron muchos fenómenos en el mundo y empezaron a surgir los estados laicos que no querían ningún tipo de asociación con la religión. Pero realmente lo que se estaba procurando era, aunque la Revolución Francesa tuvo la intención de destruir la religión, por ejemplo, romana, católica romana, lo cierto es que muy pronto se dieron cuenta que no era posible y empezaron a hacer acuerdos nuevamente para permitirle que continuara existiendo.
pero en muchos aspectos también, si bien hubieron mentes muy críticas contra la religión, la intención de otros no era que la religión dejara de ser, sino que tuviera su respectivo espacio de acción. La ciencia y los movimientos políticos seculares modernos y en el crecimiento, por ejemplo, del pluralismo, todo ello fue visto como la sentencia de muerte potenciales para la religión. Pero todo eso está cambiando de manera acelerada. La religión está desempeñando un papel cada vez mayor en las cuestiones sociales y ambientales. Es que, Héctor, el ser humano es un ser humano en bancarrota espiritual. Lo Y es. como es un ser humano en bancarrota espiritual, necesariamente busca la forma de hallarle sentido a su existencia. Y en las diferentes circunstancias que la vida le presenta, los diferentes eventos que ocurren en la vida, las tragedias que la vida trae, la existencia, por ejemplo, de la misma muerte que trae tanto dolor, de cosas inexplicables, llevan al ser humano a pensar en algo más allá de lo que él puede hacer, algo más allá de lo que él puede resolver, algo más allá de los métodos que se ha inventado para supuestamente arreglar la vida. Entonces, como eso es algo intrínseco en el ser humano y el ser humano pasa por tantas esas cosas, tantas circunstancias, es evidente, Héctor, que se hace imposible que la religión termine. Sabes que Es algo necesario en el ser humano. Con el desarrollo del campo científico se pensó que la ciencia y el Estado, que se sobrepuso como Estado laico sobre los acostumbrados Estados Unidos a la religión del pasado, se pensó que tanto la ciencia como el Estado habían asumido el papel tradicional que la religión tenía como una guía a través de los trastornos sociales y ecológicos. Pero ahora cada vez más la religión reaparece como un socio al cual ya no se le puede ignorar y con quien realmente hay que compartir el espacio. Dentro de ese contexto, Dauri, surgen problemas, naturalmente, surgen desafíos, porque tenemos el fenómeno del extremismo religioso. Así es. En todos los movimientos religiosos. Entonces, si la religión se está reposicionando, si se ha convertido en un socio inevitable, tanto de la ciencia como del Estado, ¿cómo hacer para resolver este problema del extremismo religioso y del fundamentalismo? Porque es increíble. A través de las políticas, las medidas y las leyes y las decisiones en las Supremas Cortes, para no decir la Suprema Corte de Estados Unidos, lo que se está peleando, Dauri, son valores morales que son de tradición cristiana. Y entonces, como muchas leyes de algunos estados actuales, como por ejemplo el de la Florida, se está viendo envuelto en una situación que de momento, como está avanzando, no se sabe cómo termina. Porque podrá ser operable el Estado si continúa el nivel de protesta que se está produciendo ahora. Y detrás de eso, si bien hay, y lo que hay aquí detrás de todo eso es una batalla entre los valores cristianos, morales judeocristianos, y los valores de un ambiente totalmente secularistas o la falta de valores de una sociedad totalmente secularizada. Yo añadiría, Héctor, que no solamente o no necesariamente son valores puramente cristianos, porque hay otras religiones que comparten esos valores. Por ejemplo, el islamismo comparte ciertos valores, digamos, de pudor, cuando hablamos de ciertas ideologías, y tal vez otras religiones también, que no necesariamente son valores puramente cristianos, pero sí son valores que son compartidos por las religiones más conservadoras en cuanto a eso. Pero sí es cierto, es una lucha que hay con eso. Y una vez más confirmo el hecho, Héctor, de que es esa convicción religiosa que despierta las pasiones que muchas veces llegan al extremismo. Tú hablabas del extremismo religioso. Es precisamente porque la religión tiene esa cualidad de despertar las pasiones, de tú defender esas convicciones.
Y si tú no tienes un balance, y si tienes algún escrito religioso que tú consideras como sagrado, que promueve también ese extremismo, entonces puede haber un desastre. Pero cuando tú tienes bases suficientes para ser comedido, y ya en un momento nosotros hablaremos de eso cuando entremos al estudio de las religiones comparadas, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, ese tipo de cosas. Pero en la misma naturaleza de la religión, Héctor, es lo que promueve ese extremismo, unido a algún libro que pueda sagrado, que tú consideres sagrado, que te ayude o que propulse ese tipo de ideas. Bien, vamos a ir a esta última pausa y regresamos para abordar nuestra última parte del programa. Bueno. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En esta última parte que estuvimos dialogando, quedamos conversando sobre el extremismo religioso y los peligros que esto representa para las actuales circunstancias que nosotros estamos viviendo. Hay que admitir que hay partidos que también tienen sus alas extremas, pero cada vez más vemos que esas alas extremas están siendo movidas o por un extremo secular totalmente, o por un extremo a la derecha de personas que tienen convicciones religiosas y valores judeocristianos muy profundos. Por lo menos lo que vemos aquí, pero también sabemos que en otros lugares esas alas extremas responden a una interpretación muy particular, por ejemplo, del Corán, que es muy diferente al que a veces el gobierno mismo tiene, u otras sociedades islámicas también. Y lo mismo pasa con otros grupos religiosos, tanto en el Asia como en el continente africano. Así que el tema de la religión es sumamente delicado, Dauri, porque de alguna manera, como todas las áreas de la humanidad, siempre hay personas que tienden a mover el péndulo hacia un extremo. Algunos son protagonistas de un balance extraordinario y admirable, pero cuando una persona gira el timón de la embarcación hacia un extremo peligroso y de pronto demuestra cierto aire de intolerancia o parece proyectar esa especie de liderazgo dictatorial, hace que mucha gente despierte a los temores de si con el reposicionamiento de la religión en la sociedad actual no estamos volviendo como a esa era de oscurantismo del pasado. Eso es cierto, y por eso nosotros estudiamos en uno de los temas, no recuerdo cuál era, Héctor, el peligro, por ejemplo, que hay de unir la religión con el Estado, debido a eso mismo, o sea, la naturaleza de la realidad religiosa muchas veces despierta, como dije, pasiones de extremismo que si son unidas al Estado, por ejemplo, al gobierno, pues ocurren muchos estragos. Hemos escuchado, visto cómo, por ejemplo, en algunos lugares hay algunos cristianos, digamos, que son perseguidos porque estaban en la religión otra y ya abandonaron esa religión, ahora se hicieron cristianos, perseguidos por un extremismo religioso. Aquí también puede pasar, ha pasado en la historia del cristianismo también. Así de modo es. que es un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manifestamos algunos elementos de la religión de forma extrema. Y ya desde el punto de vista nuestro, cristiano, nosotros tenemos un concepto claro según la Biblia, tenemos unos principios bien esbozados que en vez, Héctor, de traer problemas y traer controversia, realmente lo que hace es resolver el problema de la humanidad.
Porque Así si hay una religión que viene a traer, digamos, las respuestas necesarias para el ser humano, es el cristianismo. Es ciertamente. Cristo, es la religión originada por Cristo que trae la solución al problema real de la humanidad. Al ¿Sabes? margen de que algunos cristianos a través de la historia hayan usado mal el cristianismo, se hayan exacerbado, hayan ido más allá de lo que debe ser, el principio que opera en la religión cristiana es un principio de paz, es un principio de esperanza, es un principio de dar al ser humano sentido a la vida, es un principio de dar la respuesta a la muerte, por ejemplo, es un principio de darle al ser humano la esperanza de vivir en un mundo mejor. Diría finalmente contra el extremismo o fundamentalismo, como tiende a llamarse, que el extremismo es como una religión de espaldas contra la pared y que contraataca sin dar treguas. Así El es. fundamentalismo surge, y quizás esto se diga un poco a favor, de la impotencia que sienten muchos cuando se encuentran fuera de la esfera de los beneficios de la tecnología y la economía moderna. De manera que algunos grupos que de pronto se sienten fuera de la clase que decide, descubren que bajo presión y acciones extremas es como se le toma en cuenta. Y es popular hoy día ver que todo prácticamente se resuelve en una protesta en la calle. Los políticos mismos no toman decisiones oportunas muchas veces, sino a través de una protesta masiva que deja innumerables millones de pérdidas y a veces numerosas pérdidas de vida también. Entonces se toman decisiones. Y es curioso que hasta dentro del cristianismo mismo, por ejemplo, en esta nación, vemos que esa es como una tendencia a utilizar las pancartas, las protestas para lograr que se resuelvan cosas que no se están resolviendo de otra manera. David, antes de nosotros terminar nuestro programa, sería bueno que pudiéramos ver algunos aspectos en la Biblia. Por ejemplo, yo estuve rastreando la palabra religión en la Biblia y es interesante que el libro que soporta la fe cristiana apenas tiene 4 menciones en español de la palabra religión. La primera aparece en Hechos 25:19, cuando Festo estaba diciéndole a Agripa que solamente tenían contra Pablo algunas acusaciones que tenían que ver con cuestiones acerca de su propia religión. Entonces utilizó allí una palabra que de alguna manera la King James Version o la versión del Rey Jacobo traduce como superstición, pero estuve mirando que casi todas las versiones traducen religión. Y creo que quizás Festo en ningún momento quiso utilizar una palabra que sea traducida adecuadamente como superstición por los intereses o los lazos que unían a Agripa con el judaísmo. Así que esta palabra mejor traducida como religión, hablando de las creencias de Pablo, es interesante. Se define como religión lo que él cree, lo que él practica, lo que hace que él sea lo que es. Me gustaría añadir que en el capítulo 26 también, el verso 5, él dijo que ni siquiera, si quieren testificarlo, dice el texto, por ejemplo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Pablo está hablando allí ahora y denomina secta al grupo que pertenece a la religión judía. Esto Sí. lo retomamos más adelante para ver el concepto de secta, denominación, religión dentro del concepto de religiones comparadas. Ahí Pablo utilizó otra palabra. Así que es muy probable que Pablo, al cambiar la palabra, esté haciendo como una protesta dialéctica, quizás si se quiere, o argumentativa contra Festo, que quizás pudo insinuar que Pablo está siguiendo ideas supersticiosas. Sí. En el caso de la Biblia, es cierto, Santiago también habla acerca de, usa la palabra religión, cuando habla de la religión verdadera, es visitar a los enfermos, atender a las viudas, esa relación con nuestro prójimo. Pero lo que yo observo, Héctor, es que
en la religión judeocristiana, el tipo de religión que aparece allí, a lo que llamamos religión, es más bien una interacción de un Dios que actúa en la historia, un Dios que se manifiesta en la historia a través de una nación, que en este caso es la nación de Israel, alguien que viene a nuestra historia, en el caso de Jesús, viene a la historia, él vive, profesa ser Dios y lo demuestra en lo que hace y al resucitar. Y entonces enseña a sus seguidores en qué consiste esa relación del hombre con Dios. Desde ese punto de vista, entonces vemos que la religión de la Biblia es una religión que habla, que describe esa relación de un ser humano con el Dios creador, con el Dios sustentador, con el Dios que da origen a la vida, con el Dios que da origen al universo, con el Dios que tiene el control de la muerte, con el Dios que tiene el control del fin, con el Dios que tiene el control de la historia. Y entonces, Héctor, la religión de la Biblia, entonces viene a poner las pautas respecto al ser humano, su responsabilidad con la divinidad y su responsabilidad con otros seres humanos. Bueno, eso que tú dices es interesante, porque el caso que mencionaste, por ejemplo, de Santiago, es decir, que la idea de religión en la Biblia se mueve más hacia lo práctico. Más que en un sentido de contenido, se mueve más a la práctica. Pero al mismo tiempo, Héctor, esa práctica viene a buscar una mejoría en las relaciones del ser humano con el ser humano y una mejoría en las relaciones del ser humano con Dios. Visto de este modo, la religión que presenta la Biblia es una religión para que el ser humano viva bien. En armonía con Dios y con otro ser humano. Imagínate, esa es la idea que Santiago proyecta. Cuando Santiago une la frase pura e incontaminada al término religión, algunos comentaristas creen que Santiago posiblemente está contrarrestando la práctica judía o la creencia judía que asociaba la religión solamente al sistema ritual. Perfecto. Así que veía todo lo que es religión enmarcado en un término de contenido. Pero Santiago dice, no. La religión tiene una implicación práctica. Lo ritual no transforma ni cambia a nadie, no resuelve ningún problema. La religión pura e incontaminada es cuando tú te haces tangible a las necesidades de los demás. Así que, ya para ir concluyendo, si la religión ha de tener algún sentido y significado para la persona, esta religión debe reflejarse fielmente en la práctica y en la genuina piedad. Dauri, no sé, algunas palabras finales, nos queda apenas un minuto para concluir. Bueno, decirte que la religión que tú practicas debe hacerte una mejor persona, no una peor persona. Por otro lado, la religión que tú practicas, en este caso, si es la religión cristiana, básicamente la mayoría de las personas que nos ven son cristianas, debe colocar tu vida en armonía con el Dios al cual tú le sirves. Y esa armonía se puede encontrar al tú ver cómo Él se ha revelado y tú hacer lo que Él ha revelado en su palabra para que tengas armonía con Él y con los demás. Bien, lo que te diría es, solo te voy a repetir la frase que dije hace un momento. Si la religión ha de tener algún sentido y significado en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, en la sociedad, debe reflejarse fielmente en la práctica y en la genuina piedad. Todo lo demás puede ser objeto de cuestionamiento, pero una vida genuina y una piedad práctica no hay manera de no notarla. Así que si tú tienes alguna pregunta o algún comentario, o tú desearías recibir algún material sobre el tema que tratamos en el día de hoy, escríbenos a la dirección electrónica feysociedad7@gmail.com, feysociedad7@gmail.com. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.